7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Saludamos ya con nuestra siguiente invitada. Se trata de la legisladora de la Izquierda Democrática, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura y también de la Comisión de Justicia, la asambleísta Johanna Moreira, que ya está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está, legisladora Moreira? Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Usted no votó a favor de esta moción que posterga el tratamiento de esta iniciativa para dejar sin efecto la reforma tributaria. Usted no está de acuerdo con la forma como se está llevando a cabo el tema porque no apoyó al resto de integrantes del Consejo Administrativo de la Legislatura, entre ellos a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la señora Yesenia Guamaní, que es de su propia tienda política. Buenos días, bienvenida, le saluda Licenia Espinel. Oportunidad de poder comentar los temas importantes que están sucediendo dentro de la Asamblea Nacional, y usted ya lo ha mencionado con toda claridad. He enviado una carta al presidente e incluso al Consejo Político de la Izquierda Democrática, porque considero que están tomando una línea que no es la correcta, una línea que no responde a los principios ideológicos de nuestro partido, cuando siempre hemos estado al lado de los trabajadores, cuando el gobierno tiene que hacerse cargo de esta ley nociva, que sabemos sí, que ingresó por el Ministerio de la Ley con un acuerdo con la bancada correísta. Sin embargo, tenemos la oportunidad en el CAL de poder calificar estos proyectos y obviamente llevarlos a trámite para poder derogar esta ley nociva que está golpeando a la clase media y baja, a los emprendedores, a los artesanos, a aquellos sectores y personas que quieren sobresalir en nuestro país y que lastimosamente se les está metiendo la mano al bolsillo de una forma descarada. Sin embargo, la línea de no calificar los proyectos de ley con base a un informe de unidad técnica legislativa que no es vinculante y que considero que fue un informe que tiene total ligereza al momento de interpretar la normativa, en el que, bueno, un tema tan importante en la Asamblea Nacional debe darle paso y que debe dar respuestas a la ciudadanía. Creo que se tornó muy político lastimosamente y eso jamás voy a estar de acuerdo. Por lo tanto, solicité que se me pueda excusar de seguir esta línea orgánica por parte de la Izquierda Democrática. Pues bueno, han existido cambios en quien está al frente tomando las decisiones y considero que no son las más adecuadas lastimosamente, pero yo represento al país más allá de un partido y bueno, al final en estas decisiones sigo representando con firmeza al Partido de Izquierda Democrática, aunque no esté de acuerdo con esta línea que se está dando de parte de la jefatura de bancada. ¿Qué está pasando al interior de la Izquierda Democrática? Porque el nombre de la organización política dice mucho, pero las actuaciones de algunos de sus legisladores, como en el caso de la señora Guamaní, no coinciden, no están de acuerdo con este nombre, al menos de Izquierda Democrática. ¿Qué está pasando al interior de la organización política? Bueno, creo que aquí debe existir una coordinación por parte de quienes están liderando el partido, quienes están liderando la bancada, y en esa coordinación debe responder siempre a los intereses de las grandes mayorías, a los intereses de quienes representamos, no de las pequeñas élites, y más allá de una valoración técnica, aquí debe verse mucho el impacto que está teniendo esta ley en los bolsillos de los ecuatorianos, y es aquí donde la Izquierda Democrática debe desmarcarse en estos temas puntuales, desmarcarse totalmente del gobierno, pues no podemos nosotros prestarnos para hacer un modo de darle tiempo al gobierno, darle tiempo a esta ley. Hay que tomar decisiones y yo siempre he sido las personas que toman decisiones correctas en los momentos adecuados y considero que esos proyectos tuvieron que calificarse. Será la historia quien juzgará. Sin embargo, yo puedo regresar a mi provincia y puedo regresar a ver a mi gente con la frente en alto de que no colaboré para que estas situaciones se puedan dar. Lastimosamente se consiguió una mayoría, esperemos que el Pleno tome la mejor decisión y si regresa al CAL, pues bueno, se pueda también mostrar quién es quién y que sea los miembros del CAL por mayoría también que califiquen a estos proyectos y que al final tiene el presidente quien quiere vetarnos, pues bueno, la Corte va a tener que pronunciarse en esos temas. Sin embargo, considero que la Izquierda Democrática tuvo que haber dado otra posición, tuvo que haber calificado esos proyectos, pues obviamente de un análisis y una interpretación constitucional da la posibilidad de que puedan ser calificados. ¿Usted se va a mantener al interior de la Izquierda Democrática o va a tomar el camino que han adoptado algunos de sus ex compañeros de separarse de la organización política? Pero creo que es distinto porque los compañeros que se han separado, uno de ellos fue para formar parte de las filas del gobierno, así que no tiene una lógica, obviamente un interés personal sí, lastimosamente, y 3 de ellos fueron expulsados de la bancada por
actos de corrupción. Está Amado Ortiz, está Ignacio Recalde, Bella Jiménez, que fue destituida de la vicepresidencia, y bueno, Iter, que obviamente pasó a ser parte de las filas del gobierno, y bueno, tendrá él que responder a la ciudadanía cómo es posible que una persona de izquierda, de centro izquierda, tenga que pasarse a una bancada oficialista. Pero bueno, creo que son decisiones personales. Aquí hay algo totalmente distinto. Yo siempre he dicho que siempre voy a ser izquierda democrática. Mi padre fue de la izquierda democrática y yo tengo que cumplir con lo que establecen los principios ideológicos de mi partido. Y mis decisiones siempre van a atender a eso. Esperemos que también pueda evaluarse quién está al frente de la bancada tomando estas decisiones y que se pueda tomar las riendas correctas de las decisiones que al final van a tomar cada uno de los asambleístas con su voto, y que va a pesar muchísimo para las próximas elecciones también, y eso creo que es lo que debería quizás enrumbar un poco más, y esperemos que ese liderazgo nuevo aprenda también a tomar decisiones en momentos complicados. ¿Qué se puede esperar ahora de futuro de esa iniciativa, tomando en cuenta que el convocar nuevamente al Pleno para tratar el tema está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, y hemos visto pues la actuación bastante cercana al gobierno nacional de la presidenta Guadalupe Llori? Bueno, aquí la decisión la tiene ya el Pleno de Asamblea Nacional. Me atrevería a decir que no cuenta con el respaldo de la mayoría para que pueda pasar esta moción, y por lo tanto regresaría al CAL para que se pueda tomar una decisión. Esperemos que en este momento la izquierda democrática, la línea sea calificar los proyectos de ley y que puedan tramitarse en una de las comisiones, y que la comisión también lo haga de forma responsable y que no lo archive en la comisión, y que le dé justamente el trámite oportuno que necesita, y esperemos que la Corte se pronuncie también a favor de los ciudadanos. Asambleísta Moreira, desde esta semana ustedes van a tomar la actividad ya presencial, el trabajo presencial en la Asamblea Nacional, y uno de los primeros debates que van a tener que enfrentar es este de la interrupción del embarazo en casos de violación. La prensa nacional publica que en el momento no existirían los votos. ¿Cómo está este proceso? ¿Qué cree que usted va a pasar al interior de la Asamblea Nacional en este tema? Bueno, el día jueves vamos a explicar el proyecto de ley, vamos a hacer una exposición muy clara para que algunas cosas queden, creo que como realmente están en el proyecto de ley. Pues ha existido mucha desinformación por parte de algunos asambleístas que quieren que ese informe no se apruebe, que quieren seguir criminalizando, que quieren seguir revictimizando a las víctimas, y es algo que no lo vamos a permitir. Sin embargo, creemos que los consensos son necesarios, y esperemos que el día jueves existan observaciones para poder mejorar el proyecto de ley y obviamente construirlo de una forma que sea justa, que sea reparador y que se ajuste a la realidad del pueblo ecuatoriano, con su diversidad económicas, culturales, con estas diferencias que son latentes, el reconocer que las víctimas de violencia sexual no todas tienen la misma oportunidad, incluso de educación, y esperemos que esa sea la forma en la que actúe y que se centre el debate en no el aborto sí o el aborto no, como lastimosamente se llevó en el primer debate, sino que el debate sea justamente para poder mejorar este proyecto, para emitir directrices necesarias y esenciales que en la práctica pueda responder a las víctimas de violencia sexual de la mejor manera. Y de existir esas observaciones para poder llegar a consensos que permitan tener los votos para poder aprobar, como ponente tengo la posibilidad de solicitar estos 8 días para que vuelva a la comisión y construir un texto final para que pueda bajar y sea votado. Ahora, el presidente de la República ya ha anticipado que va a vetar parcial o totalmente esta iniciativa en caso de que se salga, dice el mandatario, de lo que dispone la Corte Constitucional. De acuerdo a cómo va el tratamiento de este proyecto de ley, ¿se enmarca dentro de lo que dice la Corte Constitucional a su criterio? Totalmente. A ver, lo que la Corte, a través de su sentencia, establece es que existe una discriminación de fondo, justamente en el artículo del Código Orgánico Penal que despenaliza el aborto por violación para mujeres con discapacidad mental, y obviamente es una discriminación, y establece que la despenalización del aborto es para niñas, mujeres y adolescentes sin ningún tipo de distinción, y eso es el fondo de la sentencia y es lo que hemos construido. Lo que te pide obviamente es que debatas y que se tome una decisión con los mayores estándares internacionales en temas de requisitos, temporalidad, objeción de conciencia, y eso es lo que hemos hecho. Ir más allá de reconocer derechos, más allá de quizás de cuestiones que a la Corte se les escapó,
Yo creo que la Corte entiende que los asambleístas tenemos libertad configurativa, legislativa, y por lo tanto el proyecto de ley lo construimos y lo aprobamos nosotros como Asamblea Nacional. Lastimosamente el presidente sigue interponiendo sus criterios personales y religiosos, lo cual no es sano para un proyecto de ley tan sensible y tan importante para las víctimas de violencia sexual, y que se pronuncia a través y manifestando que va a realizar un veto sin ni siquiera haber tenido en ese momento un informe para el segundo debate, sin ni siquiera conocer cuál es el proyecto de ley o el texto final. Es lamentable, y vemos que el presidente no entiende que es el presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y que tiene que ponerle énfasis a aquellas víctimas de violencia sexual. Lastimosamente sigue siendo un presidente de campañas y no entiende que después de tantos años ha tenido la oportunidad histórica de estar al frente de un país tan importante, tan productivo, y bueno, de que tiene que gobernar para todos y a dejar de pensar solamente en aquel grupo privilegiado de las grandes élites y que es conservador totalmente. Entonces esperemos que si sucede un veto, sea un veto que sea con sustento jurídico, y o si no, pues obviamente también la Corte deberá pronunciarse acerca de ese tema. Legisladora Moreira, el presidente de la República, antes de su viaje a China anoche, volvió a exhortar al legislativo a debatir y aprobar su proyecto de ley de seguridad con el que busca enfrentar esta crisis de inseguridad que vive el país. ¿Cuál va a ser el destino que tenga este proyecto, uno más en manos de la Asamblea Nacional sobre temas de seguridad? Hay varios ya ahí. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar en la Asamblea a esta iniciativa del Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo, menos mal que esta vez sí presenta un proyecto de ley, pues en el tratamiento de los proyectos de ley que han sido presentados en la Asamblea Nacional, en el que la Comisión de Seguridad está construyendo un código de la seguridad, el mismo se ha insistido de que puedan ser recibidos delegados por parte del gobierno, representantes del gobierno para realizar observaciones y mejoras. Lastimosamente jamás fueron a la comisión, y eso lo ha dicho el presidente de la misma de forma pública. Lo que ha ocurrido en otras comisiones en las que incluso se ha pedido comparecencias por parte de quienes están al frente de las carteras del Estado y lastimosamente no dan respuestas. Cuando el tema se vuelve tan fuerte, como por ejemplo el tema de las cárceles, ahora el tema de la inseguridad en las calles, ahora ellos tratan siempre de decirle que la Asamblea Nacional no está trabajando, cuando ellos han sido los principales que parece que no tienen claro el panorama del país y cuáles son las respuestas. El gobierno tiene que emitir políticas públicas, la Asamblea está trabajando en un código de la seguridad y lo va a hacer con responsabilidad. Lastimosamente el gobierno pretende creer que las leyes como están, simplemente se aprueban, y no, y tienen que tener una discusión, un procedimiento, para que no suceda lo que lastimosamente ha sucedido durante los últimos años, que se aprueba un proyecto de ley, que se aprueba, una ley, se aprueba un código y ni a los 6 meses ya lo están reformando, porque no responde a las realidades del país. Entonces, tiene que concentrarse en políticas públicas, que es para lo que se lo eligió como presidente. Tiene que, a través del Ministerio de Finanzas, proveer con los recursos suficientes, tiene que fortalecer el sistema de seguridad, tiene que también fortalecer a los policías. No es posible que cuando en una provincia exista estos altos índices de inseguridad, lo que haga es de otras provincias retirar personal de la policía y enviarlos a esas provincias, y las otras provincias quedan desprotegidas. Entonces, lastimosamente no tienen un plan estratégico para combatir la seguridad, y es lo que se está viendo. Nosotros vamos a trabajar de forma responsable en la Asamblea Nacional, vamos a tramitar absolutamente todos los proyectos de ley que tengan una plena vinculancia con los temas que quizás son urgentes en estos momentos, pero esperemos que el gobierno también haga su parte, y si no tiene una ministra de gobierno que no está apta para ese puesto, que también ella dé un paso al costado y se permita tener una persona que pueda responder y que pueda trabajar por el país. Le queremos agradecer a la legisladora Johanna Moreira por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, la asambleísta de la Izquierda Democrática, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura y también de la Comisión de Justicia, Johanna Moreira, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias a usted. Buen día. Lo propio, muy amable. Para usted también. 8:06 en Punto Noticias, primera emisión. Antes de irnos a la pausa, yo les quiero actualizar la lamentable cifra de personas fallecidas producto de este aluvión en el sector de La Gasca. De acuerdo a información que facilita a esta hora el equipo de prensa del municipio de Quito, estos son los datos actualizados. Al momento hay 16 personas desaparecidas, lamentablemente 18 personas
que han perdido su vida, 18 fallecidos y 42 heridos. Esa es la cifra actual ya reconocida por las autoridades del municipio de Quito, 18 fallecidos producto del aluvión, 16 desaparecidos y 42 heridos.